Desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha buscado comprender el poder oculto de la mente, ese universo invisible que parece gobernar nuestras emociones, nuestros pensamientos y hasta la manera en la que percibimos la realidad, y aunque muchos lo han visto como un misterio inalcanzable, lo cierto es que existe un lenguaje oculto, un código silencioso que dirige nuestra vida sin que lo notemos, el lenguaje del poder mental. Este lenguaje no se compone de palabras comunes ni de frases que podamos escuchar con los oídos, sino de vibraciones, imágenes internas, símbolos, emociones y creencias que moldean nuestra experiencia diaria. Piensa en esto. Todo lo que hoy eres, lo que has logrado y lo que aún te limita, está profundamente ligado a cómo tu mente ha interpretado los mensajes que recibe del mundo y cómo los traduce en esa lengua secreta que solo ella conoce. Imagina por un momento que pudieras descifrar ese código, que pudieras aprender a hablarle a tu mente en su idioma natural, un idioma que entiende mucho más allá de lo lógico y racional, un idioma que conecta directamente con tu subconsciente, con esa parte de ti que guarda memorias, hábitos, reacciones y la clave de tu futuro. Ese es el lenguaje del poder mental, la capacidad de comunicarte con tu propio interior para reescribir tu destino. Lo fascinante es que este lenguaje no es un invento moderno. Los sabios de la antigüedad ya lo conocían y lo aplicaban, desde los místicos egipcios que usaban símbolos y mantras, hasta los filósofos griegos que comprendían la importancia de entrenar la mente, pasando por culturas orientales que descubrieron que el silencio y la meditación son llaves para entrar en este campo invisible. Hoy la ciencia lo confirma. Nuestros pensamientos no son simples impulsos, son patrones eléctricos y químicos que transforman nuestro cuerpo y atraen experiencias a nuestra vida. El lenguaje del poder mental se expresa en cómo imaginas, en cómo te hablas a ti mismo, en las emociones que decides alimentar y en la energía que proyectas. Si tu diálogo interno está lleno de miedo, inseguridad o derrota, tu mente lo entiende como órdenes y actúa en consecuencia, cerrando caminos, bloqueando oportunidades y reforzando tus límites. Pero si aprendes a comunicarte con ella desde la confianza, la visión y la certeza, entonces todo comienza a alinearse. Tus pensamientos generan nuevas emociones, esas emociones cambian tus acciones y tus acciones transforman tu realidad. Ahora, presta atención porque esto es crucial. El lenguaje del poder mental no habla en futuro ni en pasado, solo entiende el presente. Por eso, cuando repites constantemente frases como algún día seré exitoso o cuando todo mejore estaré en paz, tu mente no recibe la instrucción correcta. Ella necesita claridad absoluta, necesita imágenes nítidas y emociones fuertes en el ahora. Por eso cuando afirmas con convicción soy capaz, soy abundante, estoy en calma, estás sembrando directamente en el subconsciente las semillas de lo que quieres vivir. Y aquí surge lo más interesante. La mente no diferencia entre lo que imaginas vívidamente y lo que experimentas en la realidad, y esa es una de las mayores pruebas del poder mental. Si todos los días te entrenas en visualizar tu vida ideal con lujo de detalles, sintiendo en tu cuerpo la alegría, la paz y el poder de esa versión tuya, tu cerebro comenzará a generar nuevas conexiones, tu energía cambiará y empezarás a atraer situaciones que coincidan con esa vibración. Este es el secreto que usaron líderes, visionarios y creadores a lo largo de la historia. No era suerte, era comunicación con su mente en su propio lenguaje. Y tú puedes hacerlo también. Pregúntate, ¿qué historia me estoy contando a mí mismo cada día? ¿Qué imágenes proyecto en mi mente? ¿Qué palabras alimento? Esa narrativa interna está escribiendo tu vida en silencio. El poder mental no es solo un concepto bonito, es una herramienta real, práctica y poderosa que puede liberarte de miedos, reprogramar creencias limitantes y llevarte a crear una versión expandida de ti mismo. Hablar el lenguaje del poder mental es elegir conscientemente lo que piensas, lo que sientes y lo que proyectas, es dejar de ser víctima de pensamientos automáticos y convertirte en el arquitecto de tu destino. Recuerda esto. Tu mente es como un jardín y el lenguaje que uses son las semillas que plantas. Siembra miedo, crecerán dudas. Siembra confianza, florecerá la grandeza. La elección está en ti, en cada palabra que repites, en cada emoción que sostienes y en cada imagen que alimentas. El lenguaje del poder mental es la llave que abre todas las puertas. Y cuando lo dominas, no solo cambias tu vida, cambias tu mundo entero. Desde que abrimos los ojos en la mañana hasta que cerramos los párpados al final del día, nuestra mente no deja de hablarnos. Ese diálogo silencioso, esas frases que se repiten, esas imágenes que aparecen sin pedir permiso, forman parte de un código secreto que casi nunca aprendemos a descifrar, el lenguaje del poder mental.
Y aunque a simple vista parezca algo abstracto, lo cierto es que este lenguaje es más real que cualquier idioma que hayas aprendido, porque determina cómo percibes la vida, cómo reaccionas y hasta qué experiencias atraes hacia ti. No hablamos de magia, sino de un proceso natural. La mente tiene su propia gramática, su propio sistema de símbolos, y aprender a comunicarte en ese código es como obtener la llave de tu propio destino. Piensa en esto. Cada vez que repites en tu interior frases como no puedo, qué difícil es todo, no tengo suerte, estás pronunciando decretos en el idioma de tu subconsciente. Ese lenguaje no se queda en lo abstracto, se traduce en química cerebral, en hormonas que tu cuerpo libera, en la energía que proyectas hacia los demás. Así, sin darte cuenta, creas realidades que confirman esas palabras. El lenguaje del poder mental no distingue entre lo que imaginas intensamente y lo que vives en el mundo externo. Por eso, cuando alimentas pensamientos de éxito, salud, abundancia o amor, tu mente empieza a trabajar en segundo plano para alinear cada fibra de tu ser con esas imágenes. Este principio lo conocían los sabios de la antigüedad. Los egipcios codificaban sus creencias en jeroglíficos que no solo contaban historias, sino que actuaban como llaves energéticas. Los griegos hablaban de la importancia del logos, la palabra creadora. En Oriente, los mantras eran reconocidos como vibraciones capaces de modificar estados de conciencia. Todo esto apunta a lo mismo. La mente responde a símbolos, sonidos y emociones, no solo a razonamientos lógicos. Y aquí está lo fascinante. El lenguaje del poder mental no se activa únicamente con frases positivas que repites mecánicamente. Necesita emoción, necesita imágenes claras, necesita repetición constante, porque así es como el subconsciente graba la información. Si le hablas con frialdad, no escucha. Pero si lo haces con pasión, con certeza y con una visión vívida, entonces responde. La ciencia moderna lo confirma. Cuando visualizas con detalle un objetivo, las mismas áreas del cerebro que se activan al lograrlo en la vida real comienzan a dispararse. En otras palabras, tu mente empieza a entrenarse para vivir aquello que imaginas. Y mientras más entrenas, más natural se vuelve que el mundo externo se ajuste a ese molde interno. Aquí radica el poder oculto. Tu mente no es solo un archivo de recuerdos, es una fábrica de realidades. Todo lo que alguna vez lograste comenzó como una chispa en tu pensamiento, como una conversación interna, como una imagen proyectada en tu imaginación. El lenguaje del poder mental es precisamente el arte de dirigir esa chispa en la dirección que elijas, en vez de dejar que se consuma en la oscuridad de la duda o el miedo. Ahora bien, el error más común es creer que solo basta con pensar bonito. No. El lenguaje del poder mental necesita coherencia. Tus palabras, tus emociones y tus acciones deben hablar el mismo idioma. Si repites soy abundante pero sientes carencia y actúas desde el miedo, tu mente recibe mensajes contradictorios. Pero si afirmas soy abundante mientras sientes gratitud y actúas con confianza, el subconsciente capta la orden con claridad. Recuerda, no basta con hablarle, hay que hablarle en su idioma. Y su idioma está hecho de imágenes, emociones intensas, repeticiones y estados presentes. Aquí entra en juego otro secreto. La mente no entiende de futuro o pasado, solo procesa el presente. Por eso, cuando dices algún día seré feliz, tu mente nunca lo registra como algo real. En cambio, si afirmas ya soy feliz, ya vivo en paz, ya tengo lo que necesito, aunque en ese momento no lo veas con tus ojos, tu subconsciente lo acepta como verdadero y comienza a organizar tu vida para que esa afirmación se cumpla. Imagina por un instante todo el poder que esto te da. Puedes reescribir tu historia con las palabras que eliges hoy, puedes transformar tu energía con las imágenes que proyectas ahora, puedes abrir nuevas puertas con las emociones que decides sostener. No necesitas nada externo para comenzar, el laboratorio ya está en ti. Cada pensamiento es una fórmula. Cada emoción es un catalizador, cada palabra es un decreto. El lenguaje del poder mental es el idioma de los creadores, de los líderes, de quienes se atrevieron a desafiar las circunstancias y diseñar una realidad a su medida. Y no es un privilegio de unos pocos, es un derecho de todos. Solo que la mayoría sigue hablándole a su mente con el lenguaje de la duda, del miedo y del conformismo. Tú tienes la opción de cambiar ese código. Pregúntate, ¿qué le estoy diciendo a mi mente cada día? ¿Qué imágenes alimento en silencio? ¿Qué emociones repito una y otra vez? La respuesta a esas preguntas revela el futuro que estás construyendo en este mismo instante.
Y si no te gusta, la buena noticia es que puedes aprender un nuevo idioma, el lenguaje del poder mental. Ese idioma donde la certeza reemplaza a la duda, donde la visión vence al miedo, donde cada palabra pronunciada se convierte en la semilla de un nuevo destino. Desde el momento en que nacemos, nuestra mente empieza a recibir información del mundo exterior, como un receptor abierto que lo absorbe todo: palabras, gestos, emociones, experiencias, creencias. Sin embargo, lo que casi nadie nos enseña es que detrás de esa información existe un código oculto, una gramática silenciosa que dicta cómo percibimos la vida y cómo reaccionamos ante ella. Ese código es lo que podríamos llamar el lenguaje del poder mental. No se trata de frases bonitas que repetimos mecánicamente, sino de un sistema profundo de símbolos, emociones y vibraciones que moldean nuestra realidad a cada instante. Imagina que la mente es como un jardín infinito. Las palabras son semillas, las emociones son agua y energía, y la repetición es la luz del sol. Lo que plantes con constancia, eso crecerá, y no importa si lo haces consciente o inconscientemente. Si siembras miedo, crecerán dudas. Si siembras confianza, florecerá la grandeza. Aquí está lo fascinante. El lenguaje del poder mental no solo reacciona a lo que dices en voz alta, sino también a lo que piensas en silencio, a las imágenes que visualizas, a las emociones que sostienes en tu interior. Esa conversación interna que repites cada día: no puedo, es imposible, nunca lo lograré, es, en realidad, un decreto poderoso que tu mente traduce como órdenes. Y la mente, que no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado, comienza a ajustar tu vida para confirmar lo que le estás diciendo. La neurociencia lo demuestra. Cuando visualizas algo con fuerza y emoción, las mismas áreas cerebrales que se activan al vivirlo en la realidad comienzan a dispararse. En otras palabras, el cerebro entrena al cuerpo y a la energía para alinearse con lo que imaginas. Esa es la razón por la que atletas de alto rendimiento practican visualizaciones antes de competir, o por la que líderes visionarios se aferran a imágenes internas de su éxito antes de verlo en el mundo físico. No es un juego, es el lenguaje del poder mental en acción. Y este lenguaje tiene varias claves. La primera es la claridad. La mente necesita imágenes precisas, no dudas ni vaguedades. Si dices quiero ser feliz algún día, la mente no lo entiende, porque solo opera en el presente. Necesitas decir soy feliz ahora, y acompañar esa afirmación con la emoción real de la alegría. Solo así tu subconsciente recibe la instrucción con fuerza. La segunda clave es la repetición. La mente no cambia con una sola orden, necesita repetición constante, porque cada vez que repites una idea, refuerzas las conexiones neuronales asociadas a ella. Es como tallar un camino en la selva. Al principio cuesta, pero mientras más lo recorres, más claro y natural se vuelve. Y la tercera clave es la emoción. Si hablas en frío, la mente no escucha. Pero si tu afirmación está cargada de gratitud, entusiasmo o certeza, el mensaje se graba en lo más profundo. Por eso los mantras ancestrales, los rezos, las afirmaciones y las visualizaciones siempre iban acompañados de estados emocionales intensos: el éxtasis, la fe, la devoción, la pasión. La emoción es la tinta con la que se escribe en el subconsciente. Y entonces surge la pregunta: ¿cómo puedes usar este lenguaje en tu vida? El primer paso es observar tu diálogo interno. Haz silencio y escucha cómo te hablas a ti mismo. Ese discurso que repites a diario es la programación que guía tus acciones. El segundo paso es sustituir cada frase limitante por una afirmación expansiva, pero siempre en presente, con emoción y con imágenes claras. Si antes decías no puedo, ahora di soy capaz. Si antes pensabas la abundancia es difícil, ahora declara la abundancia fluye en mi vida con facilidad. Y no basta con decirlo, imagínalo, siéntelo, vívelo en tu interior como si ya fuera real. Porque tu mente no distingue entre lo que imaginas y lo que experimentas, solo entiende lo que sostienes en el presente. Lo que parece un simple juego de palabras en realidad es el mecanismo con el que reprogramas tu vida. Y esto no es teoría abstracta. Estudios sobre plasticidad cerebral muestran que el cerebro cambia su estructura y sus conexiones según lo que piensas y sientes de manera repetida. Lo que llamamos hábitos mentales no son más que rutas neuronales reforzadas por el lenguaje interno que has usado toda tu vida. Ahora imagina que decides conscientemente cambiar ese lenguaje. Imagina que todos los días, al despertar, pronuncias decretos cargados de energía,
mi cuerpo es fuerte, mi mente es clara, mi vida es abundante. Imagina que cierras los ojos y visualizas escenas nítidas de lo que deseas, sintiendo en tu cuerpo la certeza de que ya está ocurriendo. Esa práctica diaria no solo cambia tu estado de ánimo, cambia tu cerebro, cambia tu energía y, con el tiempo, cambia las oportunidades que se presentan en tu vida. Ese es el poder del lenguaje mental. Convierte lo invisible en visible, lo intangible en tangible. Y lo más importante, este poder está en tus manos en cada instante. No tienes que esperar circunstancias perfectas, no necesitas nada externo. Cada palabra que eliges, cada emoción que sostienes, cada imagen que visualizas, es un mensaje directo al núcleo de tu ser. Tú decides si ese mensaje es de miedo o de confianza, de escasez o de abundancia, de derrota o de victoria. Tú decides en qué idioma le hablarás a tu mente. Y esa elección, repetida una y otra vez, se convierte en tu realidad. Desde el momento en que te levantas, antes incluso de abrir los ojos, tu mente ya está funcionando, ya está construyendo pensamientos, repitiendo frases, proyectando imágenes que muchas veces pasan desapercibidas, pero que en silencio están programando todo lo que vivirás en tu día. Y aquí es donde entra en juego algo que pocos comprenden. La mente no piensa en palabras como creemos, la mente piensa en símbolos, en emociones, en vibraciones, en imágenes que actúan como códigos secretos. Eso es lo que llamamos el lenguaje del poder mental. Este lenguaje está siempre activo, siempre hablando, siempre influyendo, y si no lo comprendes, es como si vivieras en un país extranjero sin saber el idioma. Te mueves, sobrevives, pero nunca logras comunicarte con claridad, nunca logras acceder a todas las oportunidades. En cambio, si aprendes a hablar este lenguaje, descubres que tu mente es como un aliado invisible, una máquina creativa capaz de construir la vida que deseas. Lo primero que debes saber es que el subconsciente, que es el guardián de este lenguaje, no entiende de pasado ni de futuro, solo entiende el ahora. Por eso, cada vez que dices algún día lo lograré o ojalá que pase, tu mente no capta la instrucción. Para ella, el único momento es este. Por eso la clave es hablarle en presente, con absoluta certeza, ya lo logré, ya lo tengo, ya soy. No importa si tu realidad física aún no refleja eso, la mente comienza a programarse para crear el escenario que coincide con tu orden. Este principio ha sido conocido por sabios, líderes y maestros de todas las épocas. Los antiguos egipcios usaban jeroglíficos no solo como escritura, sino como llaves energéticas que transmitían un mensaje al subconsciente. Los mantras en Oriente, repetidos con devoción y emoción, eran fórmulas sonoras para reprogramar la mente y el cuerpo. Marco Aurelio y los estoicos usaban frases y meditaciones diarias para entrenar su mente en la virtud y la resiliencia. Y hoy la ciencia lo confirma. Cuando repites pensamientos con emoción, refuerzas conexiones neuronales, moldeas tu cerebro, influyes en tu sistema nervioso y en la química de tu cuerpo. El lenguaje del poder mental no se limita a frases positivas, va más allá. Se expresa en la manera en que visualizas tu vida, en las imágenes que proyectas en tu mente, en las emociones que sostienes al pensar en algo. Por ejemplo, si piensas en éxito pero sientes miedo, tu mente recibe un mensaje contradictorio. Necesitas coherencia, palabras, imágenes y emociones en sintonía. Solo así la instrucción se graba profundamente. ¿Cómo se aplica esto en la vida diaria? Imagina que tienes un sueño: abrir un negocio, sanar tu cuerpo, atraer relaciones sanas. El primer paso es visualizarlo con detalle, ver la escena como si ya estuviera ocurriendo. El segundo paso es sentir la emoción de esa realidad, la alegría, la calma, la gratitud. Y el tercer paso es afirmarlo en presente, repitiendo con firmeza frases que refuercen esa visión. Si haces esto cada día, no estás simplemente soñando despierto, estás entrenando a tu mente para aceptar esa nueva identidad como suya. Y lo que aceptas en el interior, tarde o temprano se manifiesta en el exterior. Piensa en cómo funcionan los deportistas de élite. Antes de una competencia, cierran los ojos y se visualizan corriendo, saltando, ganando. Y su cuerpo responde como si realmente lo estuviera viviendo. Lo mismo sucede contigo. Cada vez que usas el lenguaje del poder mental, tu cuerpo, tu energía y tu entorno comienzan a alinearse con esa frecuencia. Y aquí viene algo aún más poderoso. La mente no distingue entre lo que imaginas y lo que experimentas. Si todos los días te repites que eres débil, tu cuerpo lo acepta y se comporta como tal.
Pero si todos los días te repites que eres fuerte, que eres capaz, que eres resiliente, tu cuerpo empieza a producir químicos que refuerzan esa idea. Tú mismo estás creando tu biología con cada pensamiento. Esto nos lleva a una conclusión impresionante. Cada palabra que pronuncias, incluso en silencio, es un decreto que da forma a tu realidad. Cada emoción sostenida es como una tinta con la que escribes tu destino. Cada imagen mental es un plano arquitectónico que tu vida se encargará de construir. Y tú decides qué planos entregas a tu mente, los del miedo o los de la grandeza, los de la escasez o los de la abundancia. El lenguaje del poder mental está siempre en tus manos, en tu voz, en tus emociones, en tu imaginación. La pregunta es, ¿qué estás comunicando ahora mismo? Si no te gusta lo que ves en tu vida, cambia el idioma con el que le hablas a tu mente. Sustituye cada no puedo por un sí puedo, cada no tengo por un ya tengo, cada es difícil por un es posible. Hazlo con constancia, con claridad y con emoción. No se trata de engañarte, se trata de entrenar tu mente para abrir caminos que antes no veía. Así es como los grandes visionarios, inventores y líderes han creado mundos que parecían imposibles. Aprendieron a hablar el lenguaje del poder mental y lo usaron para materializar sus visiones. Y tú, hoy mismo, puedes comenzar a hacerlo. Solo necesitas una decisión, dejar de repetir el lenguaje de la limitación y empezar a hablar el idioma de tu grandeza. Porque cada palabra que pronuncias es una semilla, cada emoción es agua que la riega, cada repetición es la luz que la hace crecer. Y cuando aprendes a sembrar con sabiduría, el jardín de tu mente florece en abundancia, en paz, en éxito, en la vida que siempre has soñado. Imagina por un momento que tu mente es como un vasto océano. En la superficie se ven las olas, los pensamientos rápidos, las preocupaciones diarias, las emociones momentáneas. Pero en lo profundo, donde casi nadie se atreve a mirar, existe un lenguaje silencioso, un campo de vibraciones y símbolos que dicta la forma de las olas en la superficie, un código oculto que gobierna lo que sientes, lo que haces, lo que atraes. Ese código es el lenguaje del poder mental. La mayoría de las personas viven en la superficie de su mente, reaccionando a las olas sin darse cuenta de que hay corrientes mucho más profundas que las crean. Sin embargo, quienes aprenden a hablar este lenguaje no son arrastrados por las olas, se convierten en navegantes conscientes de su océano interior. Y esa es la clave para transformar la realidad. El lenguaje del poder mental no se expresa en frases vacías ni en deseos superficiales. Se expresa en imágenes internas, en la calidad de las emociones que sostienes, en las palabras que repites con fe, en los símbolos que tu subconsciente reconoce como verdades. Por eso, cuando repites constantemente que la vida es difícil, tu mente graba esa orden como una ley y hace que todo lo que experimentas confirme esa idea. No es mala suerte, es programación. Y de la misma manera, cuando con convicción afirmas que todo fluye a mi favor, la mente recibe ese decreto y empieza a organizar tu vida para alinearse con él. No importa si lo ves de inmediato o no, la mente siempre responde a lo que sostienes en su idioma secreto. Los sabios antiguos lo sabían bien. En Egipto, los jeroglíficos no eran simples dibujos, eran fórmulas que representaban ideas profundas, vibraciones que activaban la mente subconsciente. En India, los mantras eran repetidos no solo por tradición, sino porque entendían que el sonido crea resonancias que reprograman la mente y el cuerpo. Los griegos hablaban del logos, la palabra creadora, como la fuerza que ordena el cosmos. Todo apunta a lo mismo. La mente responde a símbolos, a vibraciones, a repeticiones, a emociones intensas. La ciencia actual, con la neuroplasticidad, confirma lo que ellos ya intuían. Los pensamientos repetidos fortalecen rutas neuronales y esas rutas se convierten en hábitos, en comportamientos, en resultados. Aquí surge la parte fascinante. Tu mente no distingue entre lo que imaginas vívidamente y lo que vives físicamente. Si cierras los ojos y visualizas tu éxito, tu cerebro activa las mismas zonas que si ya lo estuvieras experimentando. Por eso, visualizar no es soñar despierto, es entrenar a tu mente en el idioma que entiende, imágenes con emoción. Así lo hacen los atletas de élite que ven cada movimiento antes de ejecutarlo, los artistas que se imaginan su obra antes de pintarla, los líderes que sostienen en su interior una visión clara antes de construirla en el mundo. Ellos no esperan a que la realidad cambie, primero hablan con su mente y luego la realidad responde. Y este lenguaje tiene reglas. La primera es la claridad.
La mente no entiende las dudas. Si dices quiero ser feliz, pero no sé si lo lograré, el mensaje se confunde. Tienes que declarar soy feliz ahora, y acompañar esas palabras con la emoción real de la alegría. La segunda es la repetición. Un mensaje repetido graba un surco profundo en el subconsciente, como el agua que erosiona la roca. Y la tercera es la coherencia. No basta con repetir frases si tus emociones contradicen lo que dices. Si afirmas soy abundante pero sientes miedo, la mente recibe una orden dividida. Necesitas alinear palabra, emoción e imagen para que el mensaje sea claro y poderoso. Lo más impresionante es que ya lo haces todos los días, solo que de manera inconsciente. Cuando te dices no puedo, cuando repites la vida es injusta, cuando visualizas lo peor que puede pasar, estás usando el lenguaje del poder mental en tu contra. Estás sembrando semillas de escasez, de miedo, de limitación. Y luego, te sorprende ver cómo esas semillas florecen en tu vida. Pero la buena noticia es que puedes cambiar el idioma que usas. Puedes elegir sembrar nuevas palabras, nuevas imágenes, nuevas emociones. Puedes hablarle a tu mente en el lenguaje de la grandeza. Y entonces, poco a poco, tu realidad comenzará a transformarse. Haz la prueba. Cada mañana, al despertar, antes de mirar tu celular, cierra los ojos y repite 3 frases en presente que reflejen lo que deseas vivir. Visualiza con detalle una escena de esa vida deseada, siéntela en tu cuerpo como si ya fuera real. Respira profundo y deja que esa emoción recorra todo tu ser. No importa si al inicio tu mente racional te dice esto es falso, el subconsciente no diferencia. Solo recibe la orden, solo escucha la vibración, solo graba lo que repites con emoción. Si haces esto cada día, estarás escribiendo un nuevo código en tu interior. Y lo que escribes en tu mente, tarde o temprano lo lees en tu vida. Recuerda, el lenguaje del poder mental es el idioma de los creadores. Es el idioma de quienes no se resignan a ser víctimas de las circunstancias. Es el idioma de quienes entienden que la realidad no es fija, sino maleable, moldeable por la fuerza de las ideas y las emociones sostenidas. Este idioma no lo heredas, lo aprendes. No lo dominas en un día, lo entrenas. Pero cuando lo dominas, la vida deja de ser un caos incierto y se convierte en una obra que tú mismo diriges. La pregunta es, ¿seguirás hablándole a tu mente en el idioma de la limitación o aprenderás de una vez a comunicarte con ella en el idioma de tu poder? Entonces, ahora ya lo sabes, dentro de ti habita un poder inmenso, un lenguaje que no se habla con la boca, sino con los pensamientos que sostienes, con las imágenes que repites, con las emociones que cultivas día tras día. No es magia, es disciplina. No es un truco pasajero, es un arte profundo, un arte que los sabios de la antigüedad comprendieron y que hoy la ciencia confirma. Tú eres el autor de tu historia, y las palabras que eliges en tu mente son las semillas que florecen en tu realidad. No esperes a que las circunstancias cambien para empezar a hablar con tu poder interior. Empieza tú a dictar el rumbo, empieza a sembrar las frases que quieres ver hechas carne en tu vida. Recuérdalo siempre, el lenguaje del poder mental no es algo que se encuentra afuera, está en ti, ahora mismo, esperando ser usado. Atrévete a escribir tu destino con pensamientos de grandeza, emociones de confianza y palabras de certeza. Porque cada pensamiento es un ladrillo, cada palabra una orden y cada emoción un fuego que alimenta la creación. Tu mente es tu templo, tu laboratorio, tu universo. Y el lenguaje con el que te habla será, inevitablemente, el idioma en el que el mundo te responda.